Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar exclusivo para nuestros afiliados y pensionados de AFP Capital. Mi nombre es Renzo Berchelli, gerente general de AFP Capital. Y estoy en esta oportunidad con Francisco Guzmán. Hola, Francisco. Hola. Nuestro vicepresidente de inversiones. Y quisimos hacer este conversatorio justo en un día importante para Chile. Todos nosotros participamos del proceso eleccionario el día de ayer. Ya tenemos un presidente electo, José Antonio Kast. Y queríamos un poco hablar con Francisco de qué es lo que estaba pasando en los mercados, cuáles son las implicancias que puede tener este nuevo ciclo de un nuevo gobierno para los mercados en general y también para los fondos de pensiones. Y entrando ya un poco más en materia, Pancho, te quería partir hablando un poco por los muy buenos retornos que hemos visto en lo que va del año. Hemos visto un fondo A con retornos cercanos al 19%, un fondo E también con retornos cercanos al 11%, y hemos visto en las últimas semanas y en la medida que nos íbamos acercando a las elecciones como algunos activos financieros locales, como por ejemplo la bolsa, había subido ya más de un 50% en lo que va del año. Veíamos también el tipo de cambio cayendo de algunos valores. Cuéntanos un poco a qué se debe este tan buen desempeño que han tenido los fondos de pensiones en lo que va del año. Bueno, muy contento de estar acá. Es importante mencionar que este está siendo un año extraordinario en términos de retorno, con casi el doble del retorno normal de los multifondos. En el caso particular del fondo A, como muy bien dijo Renzo, cercano al 20%. El caso del fondo C, que es el más grande, cercano al 16%. Y en el caso del fondo E, un 11%. Son cifras bastante buenas, altas respecto a la historia. Y esto tiene mucho que ver con un contexto global de inversiones que ha estado muy positivo, no solamente en una clase de activos, sino que en la mayoría o en todas las clases de activos, partiendo por la renta variable. La renta variable ha tenido un desempeño agregado de 25%, lo que es un extraordinario año. Un año normal es en torno a 10 o 11%, 25% es muy bueno, y eso tiene que ver con que todas las bolsas del mundo han tenido muy buen desempeño. Ahí, como tú muy bien mencionaste, la bolsa chilena también se suma a esta buena tendencia de los fondos de este año, con un retorno superior al 50%. Y las otras componentes de los fondos que tienen que ver con la renta fija y también con los activos alternativos, también con un muy buen retorno. Entonces, estamos cerrando ya el 2025 con muy buenas noticias y con retornos que son bastante superiores a la normalidad. Francisco, habíamos visto en la medida que avanzaba el proceso eleccionario y con noticias que cada vez el IPSA lograba superar ciertos niveles, que incluso superó los 10.000 puntos, que el tipo de cambio partió en niveles cercanos a 1.000 pesos y empezó a bajar, en el fondo a apreciarse el peso chileno, y se hablaba de cambios de expectativa. Pero en lo concreto, ¿cuánto pesa Chile dentro de los portafolios de los fondos de pensiones? Bueno, Chile tiene un peso importante por la combinación de la renta fija y de las acciones chilenas. La parte más grande es de renta fija chilena y tiene una componente que es renta variable chilena, que es cercana al 8, casi el 9%. Y obviamente el buen desempeño de la bolsa chilena, los fondos que más tienen, que es el caso del A y el B, que es sobre el 10% de exposición a la bolsa chilena, eso ha tenido un muy buen efecto porque, como se dijo anteriormente, la bolsa chilena ha rentado más de 50%, eso la deja dentro de las 5 bolsas que más han rentado en el mundo, y tiene que ver con componentes tanto de idiosincráticas, o sea que son propias de Chile, como también propias de la región. La región también ha tenido un muy buen desempeño este año, o sea, Latinoamérica, con un retorno superior a 40%, entonces el 55% que llevamos nosotros en parte también está explicado porque hay algo más de optimismo en Latinoamérica. Bien. Oye, Francisco, dado lo que pesa Chile y la importancia también de otros mercados, porque también hemos visto un boom en las acciones tecnológicas, hemos visto un muy buen desempeño en general en los mercados globales, estamos siempre muy preocupados de las decisiones que toma el Banco Central de Estados Unidos. En ese contexto, por mucho que puedan cambiar las expectativas en Chile y que a lo mejor la economía puede crecer un poco más, ¿qué pasa con la componente externa? ¿Cuál de las dos termina pensando más en el desempeño de los fondos de pensiones? Bueno, generalmente las noticias internacionales pesan más por cómo están compuestos los multifondos y porque también las noticias de la Reserva Federal o lo que pasa con la economía global impactan directamente a Chile más allá de las noticias propias de Chile. Entonces ya hoy día, y como siempre, estamos hoy día en un escenario de más complejidad económica. El presidente de Estados Unidos, el presidente Trump,
ha puesto una serie de iniciativas que han de alguna forma puesto más desafíos al crecimiento económico global. Esto no quiere decir que el crecimiento es mucho más bajo, pero los nuevos aranceles y una serie de nuevas iniciativas del gobierno de Estados Unidos están logrando enfocar más la política de Estados Unidos hacia Estados Unidos más que para el resto del mundo, que es una diferencia respecto a lo que vimos los años anteriores. Y también, como tú bien dijiste, la Reserva Federal está en un proceso de baja tasa y eso también tiene implicancias muy grandes en los mercados. Entonces, los factores internacionales siguen siendo las variables principales, pero no hay que dejar de destacar que el desempeño de la bolsa chilena este año está siendo extraordinario, el mayor de los últimos 30 años, y no es solamente por una componente local, sino que también por una componente de la región y también por resultados de las compañías que han salido muy buenos. Y la pregunta típica que uno le escucha a muchos analistas respecto del resultado eleccionario, que las encuestas venían predeciendo lo que pasó hace ya algunas semanas. ¿Cuánto crees tú que ya está incorporado en los precios, pensando en variables como el dólar, tasas locales y la bolsa local? Sí. Bueno, la reacción del mercado, porque como ya estamos en la primera jornada post-elección, ha sido la esperada, porque como bien dijiste, los mercados ya habían anticipado este escenario. Había una brecha bien grande entre lo que se esperaba para este escenario entre los dos candidatos, entonces se dio el escenario que más o menos decían las encuestas y por lo tanto la reacción del mercado hoy día está siendo bien normal. ¿Qué quiere decir normal? Que las variaciones de precios que estamos observando son bien bajas, dada la noticia que ya es una realidad que el próximo presidente de Chile es José Antonio Kast. Entonces, dicho eso, ahora más que esta noticia, lo que esperamos para adelante que va a impactar mucho o debiera impactar al mercado local son los anuncios, ¿ya? Y los anuncios relacionados a inmigración, seguridad, crecimiento económico y otras que han sido la parte importante de la propuesta que viene del nuevo gobierno. Y si esos anuncios tienen de alguna manera alguna línea clara hacia mayor crecimiento, mayor seguridad, pensamos ahí que la reacción del mercado debiera ser positiva. Tú estás haciendo mención a los anuncios que vendrían a partir del 11 de marzo, ¿cierto? Exacto. Y antes, se ha comentado en prensa que probablemente el gabinete ya debiera conocerse en enero. ¿Tú crees que la designación de ciertos ministerios debiera ser algo relevante o no sustancialmente? Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque siempre los ministros juegan un rol muy importante para ejecutar el programa que hay, que ya es conocido en parte, pero también el líder de cada una de esas carteras o de esos ministerios también hace algo de diferencia. Entonces creemos que esos anuncios van a ser muy importantes. Y por último, de cara al 2026, ¿cómo estás viendo en general la economía y los mercados pensando en que hemos tenido un desempeño extraordinario de los fondos de pensión en el 2025? ¿Qué estás viendo tú para el 2026? Estamos viendo en general retornos más normales. ¿Qué quiere decir retornos más normales? Algo más cercano a 9-10% los fondos del A al C. Y eso de alguna manera tiene implícito un escenario de crecimiento económico en torno al 3,3% a nivel global, en donde Estados Unidos no tiene una cierta reactivación respecto a lo que va a ser su crecimiento económico de este año. Y la variable que a nosotros nos parece que va a ser la más relevante va a ser las expectativas de crecimiento que se empiecen a generar con Chile para los próximos años. Chile ha tenido bajo crecimiento estos últimos 4 años, en torno a 2%, algo menor al 2%, la inversión ha crecido menos del 1%, y si vemos que efectivamente este cambio produce un apetito o un ambiente de inversión más alto del que hemos tenido, eso creemos que va a tener implicancias positivas para el crecimiento económico y potencialmente para los activos chilenos. Perfecto, gracias Francisco. Otra cosa que va a ocurrir también y que puede eventualmente impactar los precios de distintos activos financieros tiene relación con la implementación de la reforma, ¿no es cierto? Es una reforma que ya se aprobó, que está en pleno proceso de implementación. Ahora en enero empiezan los bonos por año cotizado, ¿no es cierto? Y por el bono a las mujeres por las diferencias de expectativas de vida. Pero viene un cambio súper relevante que es el cambio desde los fondos multifondos actuales a los fondos generacionales, con la definición de nuevos benchmarks, ¿no es cierto? Implicancias con premios y castigos. ¿Cómo crees tú que eso puede terminar impactando también o puede eso generar algo de ruido también en algunos activos en los cuales invierten los fondos de pensiones?
Sin duda que puede generar ruido la parte de la implementación en la que ya estamos en proceso a través de discusiones y una serie de instancias que se están abriendo. Es muy relevante. Nosotros creemos que una buena implementación es clave para que al final los fondos generacionales tengan el objetivo central que tienen, que es mejorar las pensiones a través de mayores retornos. Y ahí creemos que las definiciones que se hagan son clave. Y la verdad es que el periodo, como se ha mencionado anteriormente, es un periodo relativamente corto, que tiene alto nivel de complejidad, y esperamos que las nuevas autoridades tomen en consideración estos aspectos para poder lograr que las definiciones que se hagan sean lo más adecuadas posible para cumplir el objetivo central, que es que las pensiones mejoren. No, muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. Complementando un poco lo que decías, nosotros desde FP Capital estamos muy preocupados del proceso de implementación. Esta reforma es una reforma que tomó más de 10 años en implementarse, que tiene impacto bien concreto en cada uno de nuestros afiliados y de los pensionados, y estamos muy preocupados de que las definiciones que quedan pendientes ojalá sean tomadas con criterios meramente técnicos. Y como lo decía Francisco, estamos en un paso desde los fondos multifondos actuales a los fondos generacionales, donde se van a definir nuevos benchmarks o carteras de referencia en las cuales van a tener que guiarse un poco las AFP. Nosotros de AFP Capital hemos sido muy claros que nos gustaría que esas carteras puedan ser definidas por las propias AFP, aprobadas por la superintendencia, como ocurre, por ejemplo, en el caso de México, donde migraron de fondos multifondos a fondos generacionales ya hace unos 6 años atrás. Algo también bien importante que hemos estado difundiendo de parte de AFP Capital es la intransferibilidad de los activos alternativos, activos que son más difíciles de transar, bienes raíces, puertos, inversiones en empresas que no se transan públicamente, y con la finalidad de no afectar la diversificación de esas inversiones, que cuesta mucho hacerlas, es que tenemos una postura que ojalá frente al proceso de licitación de stock esos sean activos no transferibles. Y finalmente, otra preocupación que también la hemos hecho ver públicamente es que esta reforma tiene hartas cosas buenas, pero considera es un pack de grandes cambios. Incluye el cambio a fondos generacionales, incluye la definición de nuevos benchmarks, incluye la definición de premios, demandas y castigos, e incluye la licitación de stock. Todas estas 4 cosas son cambios muy sustanciales que no hay experiencia en el mundo de que se hayan realizado. Por eso un poco la postura de AFP Capital es tratar de, para asegurar el correcto implementación de todos estos cambios, es de postergar en un año la licitación de stock para que no haya ese traslape con el cambio a fondos generacionales y tampoco con el cambio a las nuevas carteras, a nuevos fondos de referencia, para así poder asegurar una correcta implementación y que los buenos retornos que comentaba Francisco, que como bien decía, se espera que sean un poquito más normales en el año 2026, no vayan a ser afectados por cambios y por la implementación de esta reforma que es muy grande. Te quiero agradecer, Francisco, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Quisimos ser muy concretos y precisos en comentar el buen desempeño que han tenido los multifondos, en dar contexto de cuánto pesan los activos chilenos en una cartera global, hacer mención también de que los activos globales, lo que pasa en la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que pasa con las acciones de las empresas norteamericanas, es algo que también impacta de manera sustancial en el performance de los multifondos, que estamos viendo una mayor normalización de los retornos hacia el 2026 y que, como comentábamos finalmente, que vienen también otros cambios a consecuencia de la implementación de la reforma, que estaremos muy atentos también de estar comunicándonos con ustedes en la oportunidad que corresponda. Les quiero agradecer por estar conectados y muchas gracias a ti, Francisco, por esta entrevista. Muchas gracias.